El mes de julio ha comenzado con la misma intensidad que la ola de calor que se anuncia cada día, y si usted tiene una aplicación que se lo anuncia hasta de madrugada, de verdad que uno se despierta como no debe. Ejemplos tenemos de la intensidad de julio con el paso del huracán Beryl recientemente, como tan inmenso fue el pase a las Olimpiadas que tuvimos con nuestro equipo nacional masculino de baloncesto, porque las nenas ya estaban montadas vía a París. Ay, quien los conozca. No hay duda que fue un bálsamo, fue una alegría inmensa dentro de las situaciones diversas que nos tocan vivir como país. A eso usted le va a sumar, por favor, que en esta semana tuvimos el anuncio de la posible aparición de Rolandito, el niño que desapareció de una urbanización en Puerto Rico hace 25 años, y encima de eso hubo la noticia de que no era Rolandito. Así que por un lado tuvimos la esperanza de que fuera él y todo el mundo deseoso y ansioso porque sí fuera Rolandito, y de momento se nos fueron todas esas esperanzas y esa tristeza tan grande, y todos nos sentíamos identificados con su familia. A eso usted le va a añadir, con la intensidad del mes de julio, que la caída de una avioneta en el patio de una casa en Aguadilla, y yo estaba en Aguadilla, era como pensar que se había caído en el patio de la casa de mis papás. Y qué triste saber que falleció el piloto, que era un policía de Aguadilla. En fin, siempre también nos solidarizamos con su familia. Y ese mismo día que cayó la avioneta, usted y yo recibimos la noticia de que el transformador que Luma Energy transportó a Salinas, y que luego de 4 millones de operación, no funcionó. Y hasta aquí hubiesen llegado mis ejemplos si ayer no hubiese habido heridos y muertes por el atentado al expresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, algo que le atañe al mundo entero y, claro, por supuesto, directamente a Puerto Rico. Si a esto usted me permite que le sumemos nuestros asuntos personales, aquí a todos nos pudo haber pasado algo esta semana, ¿sí o no? Por ejemplo, en mi caso, el jueves, cuando ocurrió lo de la avioneta, la noticia de Rolandito y la del transformador de Luma, estábamos a su vez lidiando con un importante asunto no programado de salud de mi papá que nos puso patas arriba. Intensidad, profundidad, emociones, preocupaciones, dolores, que de una forma u otra, amada familia en la fe, nos exponen a gente, a situaciones y a experiencias. Y por qué no, quizás a darnos a conocer por la manera en que nosotros las recibimos y reaccionamos a ellas. Casi siempre nosotros quizás, dependiendo de la situación, podemos reaccionar de la misma manera, pero usted sabe que eso no es así. Pero sí pudiéramos ser conocidos o reconocidos por algo, y una de las maneras en que nos pueden reconocer es por la forma en que reaccionamos a ciertas situaciones. En el caso de Puerto Rico particular, algunos han dicho que nuestra isla se ha convertido en un meme. Y un meme es una imagen, un video, un texto que por lo general se distorsiona con fines de hacer una caricatura para difundirla, especialmente a través de los medios y de internet. Así que algunos se convierten en virales y se hacen famosos. Y tienen a la isla como famosa, es decir, que nos hemos dado a conocer por la intensidad de lo que vivimos y de las emociones que a diario nosotros tenemos por las distintas circunstancias que nos atañen y que nos afectan, tanto en lo personal como en lo colectivo, poniéndonos a pagar lo que yo creo que se debe llamar el precio de la fama. Ser famoso no solamente le corresponde a los artistas, a los políticos, a los atletas, a los deportistas o a cualquier otra persona reconocida. Ser famoso puede ser cuando acuñamos la expresión bastante común, es famoso por, que es precisamente lo que decía hace un momento. Se da a conocer por algo, por una característica particular. Si tomamos la iglesia de ejemplo, esta iglesia es famosa, ¿sí o no? No tanto, pero por lo menos nos distinguimos, y en Aguada sabe que somos una iglesia de servicio. El Bazar es un gran ejemplo para eso, y el Bazar es muy conocido por muchísima gente, incluyendo cada uno de ustedes. Pero yo creo, y la gente más famosa que yo conozco, porque yo no conozco artista ni nada, está aquí. Ustedes son los famosos, van a la panadería y saludan a ¿cuántos millones de personas allí? Van a una cita médica y hablan con todos los que conocen y con los que no. Van en un avión y casi lo pilotean. Algunas personas, ¿no? Hay gente que se conoce por lo que canta y cómo canta, por las clases que da, cómo administra, por el negocio que tienen, cómo cocinan, cómo comen, cómo se ríen.
por los chistes que hacen. Hay gente que se le conoce por su carácter y hasta por los chismes. Fíjate. Hay gente que se distingue por lo que dice, por lo que hace, por lo que no dice y por lo que no hace. ¿Y a ti qué te distingue, mi amado hermano y hermana? ¿Sabes? ¿Lo quieres compartir con el que tienes cerca? ¿Qué te distingue a ti? Así nos conocemos mejor. Mira, le doy la oportunidad de chismear y no quieren. Cuando yo estoy predicando empiezan a hablar unos con otros. No te digo que esta iglesia es tremenda. Uno se da a conocer cuando nos acostumbramos a decir y hacer casi siempre lo mismo en circunstancias similares. Y una de las cosas que a nosotros nos caracteriza es la opinión general de las personas, la cual nos interesa mucho. Y cuando alguien opina de nosotros, que dicho sea de paso es una opinión, nosotros ahí nos podemos poner predecible o decidimos si pagamos el precio de la fama o no. ¿Cuál sería el precio de la fama? ¿Cuál es el precio a pagar por la fama, por darnos a conocer, porque nos distingan por algo particular? Me parece que Jesús puede mejor que nosotros responder a esta pregunta, ya que a él se le conocía por su fama, según nosotros acabamos de leer en Marcos capítulo 6. Ya Jesús, antes de Marcos ponerse a escribir, era conocido y él estaba ejerciendo su ministerio y se estaba dando a conocer por las cosas que decía y las cosas que hacía. Él tenía unos logros inmensos porque venía en el nombre de Dios y eso lo estaba convirtiendo en una persona famosa. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Comenzamos a leer en Marcos capítulo 6, verso 14. No era posible para toda aquella comarca que lo que hacía, lo que Jesús decía, lo que lograra, pasara desapercibido. Y en la vida hay gente que puede pasar desapercibido, pero hay gente que definitivamente no. Pero yo creo que cuando Jesús está en nosotros, aún el más callado que quiera pasar desapercibido, no lo va a lograr si Cristo está en nosotros, si Cristo está delante de nosotros, si Cristo está a favor de nosotros, si Cristo es nuestro Señor y Rey, a quien desde el principio le estamos dando la gloria y la honra. Porque aquí si hay un famoso es Jesucristo, el Señor, aleluya. Y jamás vamos a pasar desapercibido cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor. Así yo lo creo, ¿usted lo cree? Nuestra vida se hace cada vez más notoria cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor. Y usted y yo sabemos de primera mano, mi amado hermano y mi amada hermana, que cuando no las hacemos en el nombre del Señor también se hacen notorias. En el nombre del Señor es hacer las cosas en el nombre de su amor. Hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlas en el nombre de Jesucristo. Hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlas en nombre de la salvación. Es hacerlas en nombre del reino. Es hacerlas en nombre de la misericordia. Es hacerlas en nombre de la compasión. Es hacer las cosas en el nombre poderoso. Porque el que tiene poder es Jesucristo el Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Así nosotros experimentábamos a Dios a lo largo del culto. Si usted estuvo participando y muy atento, particularmente con algunos versos casi escondidos de Salmo 24, que lo usamos en la seguridad del perdón y en la confesión de pecado, describiendo a Dios como dueño de todo, como Señor del universo y por lo tanto de todos los que habitamos ahí. Por lo tanto, la fama, la gloria y la honra le pertenecen al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el salmista, ¿por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y esta simple palabra yo creo que nos hace a nosotros pensar que si Dios fundó la tierra sobre los mares y afirmó la tierra sobre los ríos, ¿cuánto más hará con nosotros y a favor de nosotros? El Señor nos ha afirmado en su presencia. Nos afirma en su favor y nos tiene firme aun cuando la vida se nos tambalee. Aun cuando la intensidad de julio no solamente pasa en todo Puerto Rico, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestras cuentas bancarias, en nuestras emociones, en nuestras mentes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la iglesia o en cualquier entorno donde tú te muevas. Por eso es tan importante hacer las cosas en el nombre del Señor y ahí está la verdadera fama.
Si a ti te gusta que te reconozcan y te conozcan, qué mejor sería que hacer las cosas en el verdadero nombre, que es en el de Jesucristo el Señor. El verdadero honor, la gloria y la honra y la fama que sean siempre para el Señor. Aleluya. Pero decíamos hace un momento que cuando no hacemos las cosas en el nombre del Señor, también nos convertimos en gente notoria. Y eso tiene un costo. Y el precio de la fama parece que a veces hay que pagarlo. Jesús tenía fama. Y el precio que Jesús tenía que pagar era por ser muy parecido su ministerio al de Juan el Bautista. Para poder entender esto mejor, la perícopa de Marcos que leíamos nos explicaba que Herodes, el que estaba gobernando Jerusalén al momento a nombre de Roma, parece que tenía alguna amistad, alguna unión con Juan el Bautista. Eso nos puede parecer raro. Juan el Bautista hablaba con Herodes, tanto así que Juan le denunció el que Herodes haya decidido tomar como esposa a su cuñada. Y Juan le decía, eso no está bien. Juan era un profeta. Conocemos a Juan desde el inicio de los evangelios y sabemos que el Señor lo escogió, lo conocemos desde antes de nacer, desde que estaba en la barriga de su mamá. Sabemos que era familia de Jesús, que ejercía su ministerio profético en el desierto, que era la voz en el desierto, que tenía algunas costumbres un tanto extrañas en términos de la ropa y de la comida, pero no era otra cosa que caminar ligero y liviano para que nada lo entretuviera en anunciar y en denunciar. Porque los profetas de Dios no solo anuncian, sino denuncian. Por eso cada vez que aparece en la televisión, en el internet, el profeta tal, ahora son profetas, salmistas y apóstoles. A mí me tiembla la vida. La piel se me eriza y no les voy a mentir que me da coraje porque yo quisiera saber cuán profetas son en nombre de Dios. Si también anuncian y denuncian o solamente son profetas para tratar de adivinar el futuro a la gente. Herodes se cree que podía tener algunas raíces judías, pensaban algunos. Y otros estudiosos de las escrituras dicen que él tenía simpatía por la religión judía. De ahí viene su acercamiento a Juan y otros exegetas los describen como indeciso. Así que Herodes realmente era una persona que al parecer tenía dificultades mentales y teniendo dificultades mentales era el tetrarca, el gobernador, era el que tenía el poder del gobierno judío. Herodes venía de una dinastía de gente mala, malísima, malísima. No hay maneras de describirlo. Y yo quería tomarme el tiempo de darle algunos datos históricos de eso que a ustedes a veces les aburre, pero la realidad es que podemos concluir en que toda esa dinastía de los distintos Herodes antes de él eran sumamente malos. Herodes era tan malo que como lo había mandado a decapitar, creía que Jesús era Juan. Los cargos de conciencia por los problemas que había tenido y por cometer ese grave error y tomar decisiones que no debía tomar, lo llevaron a creer que Juan había resucitado y que Jesús era Juan. Juan era famoso. Juan fue famoso para Herodes. Juan fue famoso para su pueblo. Y parte del miedo que tenía Herodes era que Juan levantara al pueblo en una revuelta y en una protesta en contra del gobierno. ¿Cuántos Juan el Bautista hace falta hoy en Puerto Rico? ¿Cuántos Juan el Bautista hace falta hoy en las casas? Que digan no más. No más maltrato, no más pornografía, no más mal gasto de dinero, no más, se acabó. ¿Cuántas voces en el desierto se necesitan levantar? ¿Todavía será capaz el Señor de levantar Juan el Bautista en las casas, en los negocios, en las iglesias y en el Puerto Rico de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si Puerto Rico está viviendo como en un desierto, o tú emocionalmente, o en tu casa, o donde Dios te mueve, están pasando cosas que no son de Dios, entonces es tiempo de anunciar y de denunciar. Juan estaba dispuesto. La pregunta es, ¿cuán dispuestos y disponibles estamos tú y yo para eso? Juan lo hizo y pagó el precio de la fama. Y la iglesia como Juan y como Jesús debería darse a conocer por anunciar la verdad de Jesucristo,
por anunciar el evangelio y por denunciar lo que no es de Dios y las cosas que no se hacen en el nombre de Dios. Como Juan y como Jesús, la iglesia debería ser famosa para que el mundo sepa quién es Dios y cómo es la gente de Dios y cómo es el reino de Dios en su justicia. Te pregunto otra vez, primera iglesia presbiteriana en Aguada, mi amada iglesia, ¿cuán dispuestos y disponibles estamos? El Salmo 24 nos pregunta mejor de lo que yo te puedo preguntar a ti. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al templo de Dios? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa persona es quien recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro, oh Dios de Jacob. Parece que Herodes también trataba de buscar a Dios y a su rostro, pero no sabía canalizarlo de la manera correcta. Me parece que Juan, cercano a Herodes, y estoy tratando de especular qué me falta del texto bíblico para añadir por qué Juan tenía cierta cercanía a Herodes o podía hablarle al tetrarca, porque estoy segura que a través de Juan, Herodes en su maldad encontraba a Dios y algo de paz y de la estabilidad que el mundo, que su gobierno y que su poder y sus abusos no le podían dar. Herodes también era famoso. Se hizo distinguir por su maldad, por sus engaños, por su violencia, por su poder, por su ambición, por su modo de operar el gobierno y sus predecesores. El doctor Roberto Martínez Rivera, en su libro sobre Juan el Bautista, que se titula El amigo del novio, muy bueno por cierto para aquel que le guste leer de este tema, dice sobre la fama de Herodes. Herodes era indeciso, superficial y manipulable. Y cuando yo leía esto, que él es mucho más profundo de lo que yo estoy mencionando, el doctor Rivera, que es un sacerdote, por cierto, que yo lo pude conocer personalmente en una de las academias de formación espiritual, extraordinario teólogo, me pregunto, ¿seré yo, Marielis Barreto, indecisa, superficial y manipulable como Herodes? ¿Me daré a distinguir y seré notoria por eso? ¿Y mi familia? ¿Y la iglesia? ¿Y tú? ¿Y Aguada? ¿Y Puerto Rico? El doctor Martínez dice más. Políticamente, Herodes era convulsionado y lleno de intrigas. Y volví a hacerme la pregunta. ¿Marielis Barreto como pastora será convulsionada y llena de intrigas? ¿Y tú, mi amado hermano y hermana? Porque antes de yo preguntarte a ti, yo tengo que preguntarme por mí. De lo contrario, me parecería completamente injusto e inadecuado. Que lo he hecho a veces distinto, sí, pero trato de empezar conmigo cada vez que voy a hacer una pregunta que me confronte con mi fama, con mi notoriedad y por las cosas que tal vez me puedan estar distinguiendo hoy. Indeciso, superficial, manipulable, políticamente convulsionado y lleno de intrigas. El salsero Willy Rosario, en una canción de salsa, dice que la fama es como una cuesta. Y dice la letra, parte de la letra, un pedacito. Ni la voy a cantar, ni la voy a bailar, ni la vamos a tocar. Nadie se me preocupe, por favor. Esto me lo recomendó un gran compañero ministro presbiteriano que es salsero del corazón del rollo, negro como yo, y él usa la salsa para predicar, Pablo Caraballo. Cuidado que si te cae no hay vuelta. Si subes a la cuesta de la fama, cuidado con un resbalón. Y Herodes resbaló. Cuando hizo una gran fiesta de cumpleaños con invitados exclusivos, jefes de su gabinete, del ejército y del gobierno. Este tipo de fiesta lo hacía cada vez más famoso. Y en esa fiesta, dice la historia, un historiador como Josefo escribe que había intercambios, estatus sociales, políticos, dinero, asuntos de riqueza y de poder. Nada parecido al Puerto Rico de hoy. Por lo tanto, era importante mantener su fama, su poder, sus riquezas, aunque fuera de manera alocada, como tan alocado era Herodes. Así que el gobierno de Herodes, su familia, su manera de obrar, estaba siendo famosa por su maldad, estaba siendo famoso por su corrupción y por sus abusos.
como si fuera poco, Herodías, la que él tomó como esposa, siendo su cuñada, la esposa de su medio hermano Felipe, también era mala, malísima. Y tenía la costumbre de rodearse y de haberse rodeado y de venir de una dinastía y de una familia de mujeres poderosas y con artimañas. Herodías estaba presente en la fiesta. Se casó con Herodes siendo su cuñada y Juan lo anunciaba y lo denunciaba. Por eso Herodías buscaba la ocasión perfecta o el día oportuno, leímos en el verso 21. ¿Usted lo leyó? ¿Cuál era ese día que ella buscaba y esperaba? ¿Qué procuraba en el día oportuno Herodías? Un verso anterior o dos versos anteriores, el 19 de Marcos 6 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Para Herodías la venganza se sirve en plato frío. Eso suena a novela turca. Pero no así para el Señor. Porque para el Señor las cosas son tan diferentes. Por lo tanto, hoy lo que queremos vernos es reflejado en Dios. ¿Qué hace Dios en situaciones de maldad? ¿Cómo obra Dios en situaciones donde tú y yo tenemos que decidir? Donde nuestro testimonio, donde nuestra verdad, donde nuestras decisiones pueden ser tan trascendentales que dependa la vida de alguien de eso. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué tengo que hacer yo como hija del Señor? La fama de Juan llega hasta nosotros hoy para anunciar y denunciar que Dios bendice. Y dice el Salmo 24 que bendice al que es justo, al que vive conforme a sus promesas y a su voluntad. Es decir, al limpio de manos, al puro de corazón, al que no eleva su alma a cosas vanas ni malas. Por lo tanto, el Salmo 24 nos quiere decir que usemos bien nuestras vidas, que Dios nos ha dado manos para usarlas bien, que nos ha dado corazón para pensar y decidir apropiadamente y un alma alineada con el Señor para que todo nuestro ser haga la voluntad del Señor. No como Herodías, que retó la voluntad de Dios. No como Herodías, que retó la voluntad de Dios porque Juan le hablaba en nombre del Señor y le estaba diciendo lo que no estaba bien en nombre de Dios. Y por peor que fuera Herodías, yo siempre me pregunto cuántas veces yo he retado la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo me he sentido como Herodías retando lo que Dios me dice que debo cambiar y transformar? Hace un momento respondíamos al perdón de Dios diciendo, y esta es la razón por la que vine a alabar a Dios, porque Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró un camino distinto. Por lo tanto, nuestra lucha, hermanos y hermanas, como dice Efesios, no es contra sangre y carne. Estamos luchando todos los días por hacer la voluntad de Dios y también nuestra lucha es contra cosas humanas que sabemos que no necesariamente están bien. Y yo quisiera preguntar una vez más, ¿eres tú de estas personas que te sientes hoy entre dos aguas? Luchando, que tienes que tomar una decisión importante, que hay un asunto de justicia, un detente, un alto, una libertad que buscar en tu vida o en la vida de tu familia y no sabes, no puedes, no te atreves. Dios sabe lo que nos conviene y necesitamos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y a veces hay gente que la predica y la quiere seguir ciegamente, no es porque Dios sea un déspota. La haces porque sí, porque de Dios es la tierra y su plenitud. No, es que Dios sabe qué necesitamos, cuál es tu bienestar y el de tu entorno. Porque cuántas veces nuestras decisiones y acciones le roban la paz a los demás. O nos llevamos enredados, como decimos en buen puertorriqueño, a otra persona que nos rodea. ¿Cierto? Por eso cuando el Señor anuncia, denuncia, habla, dice, añade, quita, hace y deshace, quizás lo ideal sería, amados hermanos y hermanas, reconocer en nuestro interior, con nuestras manos y nuestra alma, como dice el salmista, y agachar la cabeza delante de quien es dueño de la tierra, de su plenitud y todo lo que en ella habita, porque a fin de cuentas Él se va a encargar de levantar nuestra cabeza. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla.
El Señor no ha perdido su poder, no ha perdido su fuerza, no ha perdido su fama. Y si hoy te sientes luchando y batallando, el Señor batalla contigo. Escucha otra vez el salmista, por favor. Y este salmo es el salmo vecino del 23. Comparten de alguna manera, tal vez autoría, tal vez tiempo, tal vez palabra. Son vecinos. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Cuando el jueves nosotros tuvimos la emergencia de salud de papi, fue un momento bien difícil para mí. Bien difícil, porque se mencionó la posibilidad de hospitalización y luego de haber estado una semana con mami en el hospital y ante el cuadro de salud que tenemos, la realidad es que no es tarea fácil. A mí no me gusta quejarme y si yo me quejo lo hago conmigo misma, con mis amistades en casa. Me gusta meter mano a las cosas y vamos a lo que hay que hacer. Y no me gusta quejarme porque hay mucha gente que tiene distintas situaciones peores que las mías y pueden con ellas. Pero llegó un momento en que me puse bien ansiosa, bien nerviosa. Y yo, Dios mío, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacemos lo que hay que hacer. Pero recordé este salmo porque me estaba preparando para el sermón y recordé que Dios es el Dios de mis batallas. Y si Dios es el Dios de mis batallas, de Marielis, de la familia Barreto, de Willy, de mis padres, es el Señor de las batallas tuyas, posiblemente antes que las mías. Él no quiere que vuelen las cabezas. Eso es otra gente que tiene poder o que se lo quieren quitar o que tienen estrategias de maldad. Hay bailes que a ti y a mí no nos corresponden bailar. Herodías sabía de la patita que cojeaba Herodes, era conocido también por su maldad sexual. Y puso a su hija a bailar y ya debía ser una niña o una adolescente de al menos 12 años. Se sabe por las palabras originales griegas que se usan, igual que la talita cumi de hace 2 domingos. De hecho, algunos historiadores creen que la puso a bailar como bailaban las prostitutas. Y esa fue una estrategia de Herodías para lograr lo que ella quería. ¿Y qué ella quería? Verso 19. Acechaba a Juan y ya quería aniquilarlo porque quería silenciarlo. Ella no podía tolerar cambiar su manera de ser y de vivir. ¿Y por qué silenciar al que te dice el nombre de Dios en vez de cambiar? ¿Usted conoce a alguien así o usted es así? Dios te ha dicho, cambia tal cosa. Y uno en vez de querer cambiar, silencia al otro. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando hoy? Ella quería cortar la cabeza de Juan como ayer querían cortar la de Trump. Ella quería que Juan agachara su cabeza en lugar de elevarle a Dios una plegaria. ¿Por qué acudir a la violencia, por peor que sea la gente? Quien terminó agachando su cabeza fue Herodes, quien deseando quedar bien con sus comensales e invitados muy especiales, porque era un asunto de honor, no supo detener aquel pecado, aquella maldad y aquella injusticia. Volví y me pregunté con este texto que no es nada simpático. Cuando la Biblia trae textos que no son simpáticos, yo pienso en ustedes toda la semana. ¿Cuántas veces yo me he sentido en una situación de pecado, de maldad y injusticia que no he detenido? Que no he hecho la paz, que no he hecho la justicia. Juan era una persona que le debía traer palabras y paz. En Juan encontraba lo que el reino no le daba a Herodes, lo que el poder, el controlar y la economía no le daba. Juan tenía a Dios. Y Herodes a cambio de Juan, en vez de tener a Dios, se convirtió en un obstáculo para aquellos que les sirven a Dios. Hay gente que cierra las puertas en vez de abrirlas y que agachan las cabezas en vez de levantarlas. Abusan de su fama y se dan a conocer por lo que no deberían. La fama de Herodes y la fama de Herodías se dio a conocer. Entre sus invitados era más importante para ellos mantener la fama, el nombre y el renombre que hacer justicia. Era más importante que la fama de Juan y por supuesto que la fama de Jesús. Sin embargo, al final de este texto sagrado, el verso 29 que nosotros leímos, hay una gente en una línea finita que se convirtió en famosa. Los discípulos de Juan le dieron un entierro digno a un cuerpo sin cabeza,
porque cortarle la cabeza a alguien, según la historia de antes, era señal de autoridad, poder y dominio. Y al enterrarlo le devolvían la dignidad, el amor, los cuidados y tal vez la paz a la familia de Juan, si la tenía todavía. La fama de Juan todavía nos llega hasta hoy. La fama de Juan llega hasta hoy. Y aunque tuvo que pagar el precio de la fama de Juan llega hasta hoy. Juan sigue abriendo los caminos para que Jesús llegue a la vida de cada ser humano y a la vida de cada uno de nosotros. Juan abrió el camino para que cada ser humano supiera que Jesucristo es el Señor y que Jesús no corta cabeza, levanta la cabeza. Y si hubo alguien que agachó la cabeza fue Jesús por ti, por mí, para que hoy tú y yo podamos mirar a los demás a los ojos y vivir, como dice el salmista, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Juan abrió el camino con su fama para que todo el mundo supiera que venía un Salvador, que iba a alzar la vida de la gente. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey del amor, Él es el Rey de la compasión, Él es el Rey de nuestras vidas, Él es el verdadero famoso Jesucristo el Señor. Termino este sermón citando a Martín Lutero, el gran reformador, cuando fue acusado. Y él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Te pido, iglesia, que cuando nos distingan, que cuando nos señalen, cuando hablen bien de nosotros, cuando hablen mal de nosotros, seamos notorios por lo que digamos, hagamos y nombremos. Y que lo hagamos en el nombre del verdadero famoso, Jesucristo el Señor. El que agachó su cabeza en la cruz para que tú y yo hoy la tengamos, mirándonos los unos a los otros y mirando la salvación que llega a través de Jesucristo. Que así sea y que así podamos vivir. Señor, gracias por la oportunidad de recibir palabra tuya que nos confronta, que nos hace preguntas, que las contesta, como decía Chela en su oración, pero también nos interpela en cómo somos y cómo debemos ser en el nombre de Jesús y a través de tu palabra. Jesús, tú eres la palabra viva de Dios. Tú eres el que haces y deshaces, el que cambia, transforma, salvas, libera. Ayúdanos a entenderlo para poder dirigir nuestra vida conforme a ti. Y si nos ha tocado pagar el precio de la fama por ser notorios en tu nombre y por hacer las cosas en tu nombre, permite que paguemos con amor, que paguemos con entrega, que paguemos con servicio, que paguemos, Señor, con la misma compasión que tú has tenido con nosotros. Y así mucha gente se levantará de la maldad, del pecado, de la injusticia de los Herodes de este mundo. Haz lo mismo con Puerto Rico, haz lo mismo con el mundo entero, que sin duda te necesita. Que así sea, por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.